Bienvenidos a otra edición más de Ahí está la verdad. Me encuentro en el extranjero, particularmente en Montevideo, la capital de Uruguay. Hemos llegado aquí porque la coyuntura histórica que vive Puerto Rico presenta una serie de dilemas que a todos nos molesta, ¿no? La corrupción nos está arropando. La corrupción ya no es exclusiva de un solo partido, sino que aparentemente está metido en las entrañas de todos los partidos del sistema político actual en Puerto Rico. Y muchas personas, dentro de esa duda, a lo mejor piensan, ¿existirá un político honesto? Pues llegamos hasta Uruguay, donde coincidimos con una figura, se conoció como el presidente pobre. Y en su mandato, escuche bien, de 5 años, no se dieron actos de corrupción, sino servicio al gobierno. Esta noche se los vamos a presentar para que ustedes lo conozcan y otros que ya lo conocen puedan repasar un poco la vida de esta singular figura. Uruguay, país sudamericano con una población que supera los 3.400.000 habitantes, con una economía anclada en lo agrícola y en la ganadería, donde cuentan con alrededor de 12 millones de cabezas de ganado. Fue en la capital de su país, Montevideo, que vio la luz José Pepe Mujica, miembro de una modesta familia. En su juventud, la política llamó su atención, perteneciendo al Partido Nacional, y más tarde creó la Unión Popular. Defraudado por el estilo dictatorial de algunos mandatarios, abrazó la lucha armada y el clandestinaje. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Fue herido de 6 balazos y fue preso en 4 ocasiones. En 2 oportunidades se fugó de la cárcel y finalmente sumó 15 años de confinamiento. Sale de prisión en 1985 y decide regresar a la política partidista. En 1994 es electo diputado y en el 99 se convierte en senador. Luego en el 2005 se convierte en ministro de Agricultura y para el 2009 es electo presidente de su país. Mujica rompió el molde al decidir no utilizar vehículos oficiales y manejar su propio volky. Cerca del 90% de su salario quiso que se donara para construir hogares a madres con hijos sin un techo. Mujica nos recibió en su hogar y de manera sorpresiva llegó en su tractor, luego de hacer sus primeras labores temprano en la mañana, listo para comenzar nuestra plática. Señoras y señores, estoy al lado de don José Mujica, Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, presidente número 40 del Uruguay. Bienvenido, un placer que me haya permitido estar sentado cerca de usted y dialogar con usted, don Pepe. Es un gusto, mi amigo, y a través de ustedes, un saludo a mis compatriotas latinoamericanos del Caribe, y en el caso concreto, de su país, de ese pedacito de nuestra América. Muchas gracias. Tiene muchos admiradores allí, aunque usted eso no es algo que de extrañar, porque admiradores ha cosechado por todas partes del mundo, ¿no? ¿Le ha sorprendido esa fama de don Pepe Mujica que ha logrado? Yo pienso que esos resultados, no mío, de una necesidad humana. Los sapiens necesitamos creer en algo. Y el mundo contemporáneo es muy complicado, es difícil creer.
porque todo se nos derrumba. Entonces hay como una especie de escepticismo crónico, mucho más con la política. En la política caen las responsabilidades de todo. Tenga que ver o no tenga que ver, pero lógicamente le reclamamos a los gobiernos. Y los gobiernos también expresan lo que tenemos adentro. Nadie larga afuera lo que nos lleva adentro. Eso es una gran verdad, una gran verdad. El caballero que están viendo abraza la tierna edad de 87 años, pero tiene una vitalidad increíble. Lo vieron ustedes en un tractor, lo van a ver ustedes en otras imágenes aquí en diversa actividad. Vamos a hablar un poco de esa niñez, ¿no? Hijo de padres vascos y corriente italiana también. Esas dos vertientes que llegan al Uruguay para dar vida a José Mujica. ¿Cómo fue esa niñez, don Pepe? Mi niñez en un barrio de las orillas de Montevideo, de esos barrios donde van muriendo las chacras y vienen los pequeños solares de los trabajadores. Aquellos trabajadores que compraban 200 metros y se iban haciendo una casita de a poco, que a veces les llevaba años. Un paisaje que hoy no existe. De las 5 a las 6 de la mañana los barrios estaban llenos de gente de mameluco, de brin y gorra, muchos obreros de la industria frigorífica, obreros de la construcción, en fin. Me quedé en un barrio de eso, con alguna chacra entreverada, solares y callecitas de tierra y veredas de tierra donde los gurises jugábamos la bolita y esas cosas que han desaparecido. Claro. El trompo, la bolita. Seguro. Ahora en la era digital es otra cosa. Los niños no saben lo que es eso. Sí. Donde la imaginación reinaba, porque muchas veces en esos juegos la imaginación era un rol bien importante, ¿no? Me pasé como 20 días para hacerme un trompo con un pedazo de naranjo y un clavo. ¿Y llegó a bailar el trompo después o no? Sí. Ah, muy bien. Sí. Misión cumplida, valió la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. Pero en esos tiempos también se le inculcó la cultura del trabajo, ¿no, don Pepe? Sí. Sí. Yo vivía en una chacrita chica y mi padre se fue de la vida cuando yo tenía 8 años. Muy pequeño. Y era duro, vivíamos al lado de una escuela. Y bueno, mi madre era descendiente de italianos, venía de afuera. Y trabajábamos la tierra y vendíamos una cosa, teníamos un par de vacas, vendíamos algún litro de leche y teníamos que hacer de todo para vivir. Dentro de esas carencias y demás, usted estudió. Yo pude ir al liceo. Ok. Me mandaron al liceo y después empecé preparatorio y por ahí nomás dejé. Pero contraje un vicio. ¿Cuál fue? En aquellos años, el vicio de la lectura. Ok, importante. Como era pobre, había una biblioteca pública en la aduana, muy interesante, y yo tomaba un ónibus que paraba ahí a 2 cuadras donde estaba la biblioteca y después volvía. Entonces me salía barato ir a esa biblioteca. Y yo cuando tenía 16, 17 años, 19, por ahí, en general me pasaba 5 o 6 horas por día en la biblioteca esa. Wow. Leía de todo. No me costaba nada. Entonces me hice una cultura global relativamente interesante y estuve muchos años preso. Y en condiciones muy difíciles, muy duras.
Tuve casi 7 años que no me dejaban nada leer. ¿Y cómo pasaban esas horas allí? Acudí a lo que había leído y hay un dicho campero: la vaca que más rumea es la que da mejor leche. No es lo que leyó, es lo que reelaboró en su cabeza a lo largo de los años. Entonces, esos años que fueron tristes y duros, curiosamente me dejaron mucho. Pienso que a veces los humanos aprendemos más de la adversidad que de la bonanza, siempre que la adversidad no nos destruya. Dentro de la vida de don Pepe Mujica siempre está esa labor incansable de ir pensando qué cosas hacer y sobre todo qué cosas dejar como legado. A mis espaldas está una escuela que él comenzó para introducir a los niños en lo que son las labores agrícolas, porque como él señaló, esta zona eran ya personas entraditas en años y él fue pensando en un relevo generacional para poder provocar en ellos el interés en el cultivo. La hizo, la levantó y luego que se estableció, la donó al Estado y hoy en día opera bajo estrictas medidas del Estado uruguayo. ¿En qué momento se despierta la conciencia social y decide, pues bueno, no voy a seguir tal vez el rumbo de mi familia, de ser el agricultor, de ser el hombre de la tierra, y empieza entonces a mezclarse ya en un activismo para buscar a mejorar su país? ¿En qué momento ocurrió eso? Yo empecé a militar allá por los 14 años. ¿Tan chamaquito? Sí, sí. La vida militante se hizo en un leitmotiv de mi vida. Casi sin darme cuenta. Siempre tuve mucha afición por la historia, por la filosofía y paralelamente por la física y por la química. Una cosa rara, ¿no? Una cosa rarísima. Después estudié un poquito de bioquímica para entender algunas claves de ese complejo que se llama vida. La vida es una aventura de las moléculas. Es que interesante. O sea que todo se relaciona al fin y al cabo. Sí. Sí. Una de las características de esta etapa de la vida que estamos viviendo es la velocidad de los cambios. Correcto. Que tienen tal magnitud que nos cuesta adaptarnos. Es decir, la realidad tecnológica nos pasa por arriba. Progresamos mucho en conocimiento científico y técnico. Y en materia de valores estamos como estancados. Por eso esta humanidad es tan contradictoria. A veces los humanos parecemos una especie de mono con una ametralladora. Es decir, nuestros valores y nuestra conciencia ha quedado estancados en relación al brutal progreso tecnológico que hemos tenido y científico que tenemos. Entonces, usted se encuentra con un muchacho que anda con un teléfono en el bolsillo. Es maravilloso. Porque el tipo, si sabe consultar, tiene una universidad en el bolsillo. Al alcance de la mano. Eso es brutal. Pero él no está a la altura de la calidad de la herramienta. Entonces lo usa para cualquier chantada. De las redes sociales actuales y se ponen bailando, brincando, cantando. Lo entiendo perfectamente. Entonces no es culpa de la tecnología, es que desde el punto de vista de los valores humanos hemos quedado brutalmente estancados. Es un problema de esta humanidad. Mi etapa de joven, si la miro en perspectiva,
una etapa privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque creíamos en algo, teníamos fe que íbamos a cambiar el mundo. Y como estábamos convencidos, éramos capaces de cualquier entrega y cualquier sacrificio. Dejamos el trabajo, pasamos la clandestinidad, nos jugamos la vida, nos jugamos la libertad, cosas que son inconcebibles hoy, pero no porque la gente sea distinta o antes éramos mejores, no, es un problema de circunstancias. Muchos de nosotros soñaban con un mundo donde los seres humanos fueran menos egoístas y que las clases sociales no se dibujaran con la amargura de tanta diferencia, de tanta desigualdad que hay. Y creíamos que era posible revertirlo. Y creíamos que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener una humanidad mejor. Nos quedamos cortos. No nos dimos cuenta que el hombre los humanos somos racionales, pero somos terriblemente emotivos y que en realidad si no cambia la cultura no cambia nada. Y que los cambios culturales son mucho más difíciles que los cambios materiales. Usted puede cambiar la realidad material, pero el hombre sigue siendo igual o peor. Entonces, subestimamos las dificultades del asunto. Teníamos una idea muy materialista de lo que es el cambio social. Don Pepe, usted tuvo el privilegio de dirigir a su país. Eso siempre es un privilegio, el poder ser el presidente de uno, ¿no? Hábleme de cuán difícil es romper el molde como presidente de un país, como político. El tratar de ser un político diferente a lo que tradicionalmente son los políticos y lamentablemente son los políticos en América Latina y en nuestros respectivos países. No seamos tan crueles con los presidentes y los políticos. O mejor dicho, a ver, tengo que usar una imagen. A veces lo peor no es el rey. Lo peor es la corte. Pobre de aquel que se crea que porque está en la cúspide digita todo. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan difíciles. Los que son difíciles son los cosos. Es decir, fallamos los humanos en lo concreto, frecuentemente. Y eso, y en la época moderna crecientemente, las sociedades son cada vez más complejas. Y le estamos exigiendo a los gobiernos cosas que los gobiernos no van a arreglar jamás. Por ejemplo. Porque en realidad en una sociedad hay varios gobiernos. Una cosa es lo que votamos y elegimos, y otra cosa es el poder económico real que se mueve ahí, que es una parte sustantiva y que tiene contradicciones. Después está el mundo de la gente que trabaja por un salario, que tiene contradicciones con el otro. Y después está la influencia de afuera. Porque tú sacas la cuenta que es buena tal o cual medida porque el petróleo está a 100, 120 dólares. Y te empiezas a mover y cuando quieres acordar el petróleo vale 40. Entonces construiste un montón de castillos en el aire. Y no tienes la más mínima posibilidad de influir en eso.
Al regreso, Pepe Mujica nos pone en perspectiva una de las consecuencias de la corrupción política. La política no es una profesión. A los que les guste mucho la plata, hay que correrlo de la política. Un debate que se ha dado en Puerto Rico de manera ocasional es si el Palacio de Santa Catalina debe pasar a ser un museo y utilizado en algunas actividades oficiales cuando un dignatario nos visita. Actualmente en la residencia de los gobernadores, como ocurre aquí en este país, en esta residencia que está a mis espaldas, es la Casa Presidencial. Sin embargo, Mujica sorprendió a todo el mundo cuando determinó no vivir en esta casa y mantenerse en la suya. Tuvimos la oportunidad de visitar esa modesta residencia y compartimos con ustedes las imágenes. Ustedes vieron a don Pepe en su tractor porque aunque no es época de cosecha, me estaba contando que usted prepara la tierra. Sí, sí. Sí, porque en primavera es cuando hay que plantar fuerte. Pero hay que tener la tierra pronta para eso. Lista para eso. Esto, dice, si yo no me... Algunos son famosos porque vino el rey de España y lo senté ahí. Ah, sentó ahí al rey de España. Sí. Pues muy bien. Bueno, este es mi rancho. Esta es su casa. Ay, pero qué acogedor. Con su chimeneita ahí. Sí, sí. Qué bien. Y esta es mi compañera. Qué placer, qué honor conocerle. No se preocupe, no se preocupe, déme la mano ahí. Gracias por recibirnos en su hogar. ¿Eh? Acá tengo una reliquia de un personaje que yo lo conocí. ¿Puedo tocar? Muy bien. El diario de guerra del Che Guevara. No me diga, en Bolivia. Y este era médico. Sí. Pero se puede entender ahí. Perfecto. Qué cosa más curiosa. El cuaderno también es de él. Sí. Sí, bueno, esto... Allá tengo el dormitorio, ahí tengo el baño, acá tenemos esto y esta... La cocina. La cocina y chavo. Y que también hay libros. Sí, sí. Ah, no, acá hay... No, esto es medio caótico, pero nosotros vivimos es hermoso, vive tranquilo. Y esa era nuestra perrita. Su perrita, muy bien. Se murió. Y acá tengo mi autito. Ah, el famoso Volky. Y con este era el vehículo que usted iba todos los días a su trabajo. Sí, sí. Hay unas cosas, y yo lo puedo entender perfectamente, pues que no son controlables, ¿no? Como son todos estos elementos externos de cómo se mueve la economía y demás. Pero a mí me gustaría también una reflexión, porque en nuestro caso, por ejemplo, estamos teniendo políticos que han sido susceptibles a la corrupción. Susceptibles a que toma esto por debajo de la mesa para favorecer a tal o cual persona. O sea, ¿cómo podemos romper con eso y aspirar a unos gobernantes que tengan los retos que usted habló, que son los retos que yo no puedo controlar de cómo se mueve la economía a nivel internacional y demás? Pero ¿cómo podemos trabajar con algo que no se compra en la farmacia, que es la integridad? Bueno, acá viene un problema de valores y de lo que es la política.
Hay que definir algunas cosas. La política es creo con Aristóteles, que los humanos somos animales políticos. ¿Por qué? Porque somos animales gregarios. No podemos vivir en soledad como los pumas. Vivimos en comunidad. Y si vivimos en comunidad, interdependemos, pero a su vez somos individuos. Y si convivimos, hay conflicto con otros individuos. Entonces tiene que haber un orden que es el papel de la política para que exista la comunidad que nos ampara y no caigamos en que cada cual lo único que interesa es la suya. Porque si no, no hay comunidad. ¿Pero es posible tener políticos que no se corrompan entonces? ¿O por dónde tienen que empezar? La política no es una profesión. A los que les guste mucho la plata, hay que correrlo de la política. El asunto se pudre cuando el interés por la plata se mezcla con la política. Ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque las ideas fundamentales de la revolución burguesa trataron de establecer que nadie es más que nadie y que todos somos iguales ante la ley. Para eso inventamos la república, si no nos quedábamos con los nobles. Exacto. ¿No? El señor conde, el señor... No. No, nadie tenía, por lo menos teóricamente, diferencia por el origen de sangre. Y suscribimos eso y fue maravilloso. Ahora, todos sabemos que no somos iguales. Y cuando hablamos de igualdad no es que tengamos que ganar lo mismo, cobrar lo mismo, comer lo mismo. No, eso sería hacer ladrillo. Nos referimos esencialmente al arranque de la vida y las oportunidades que podemos tener. Y hay notorias diferencias. En el campo del derecho seremos iguales, pero en el campo de la vida real hay unos que son mucho más iguales que los otros. Porque si tú tienes un lío jurídico y tienes un buen abogado es una historia. Y si tienes que agarrar un abogado del montón es otra historia. Claro. Ya vas a estar distinto. Bueno, lo mismo para defender la vida. Ahora bien, si la política es tan importante, hay que apostar a tener gente de convicción de la tarea política. No es que no haya interés en la política. Hay interés. En el fondo, tal vez nos movemos con un fuerte interés, con un sentido del honor. Porque yo sé que en la época contemporánea, el órgano más sensible que tienen los humanos es el bolsillo, no el corazón. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero aquellos que apuestan a la política, apuestan a la lucha por el interés general, tienen que tener otros valores. Acá empezamos en una cuestión de valores. Entonces, aquellos señores que se meten en la política y después buscan la ventaja personal para vivir y quieren... Y en el fondo es como si quisieran vivir como vivían los condes, los marqueses, ¿no? Empezamos a tener una sociedad, una ansia de una sociedad diferenciada donde tengo que vivir como viven los más ricos. Estamos fritos. Porque capaz que el tipo tiene una capacidad bárbara, pero él va a ver siempre la cosa para ese lado. El político tiene que apostar, tiene que tener el sabor de vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Acá es donde está el asunto. Porque la corrupción viene no porque te corrompen de afuera, porque aceptás la corrupción. Y lo peor de la corrupción
no es la corrupción en sí, es la desmoralización que crea en la masa. Esa es la consecuencia, correcto. Esa es la consecuencia, la masa no cree un carajo en nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada cual la suya. Yo voy a tratar de arreglarme y lo demás que reviente. Y perdemos el sentido colectivo de lo que significa el avance en una sociedad. Se recorta el individualismo, se forma el individualismo porque se pierde confianza en el nosotros. Entonces no es la plata que se pierde por la corrupción, es que se pierde la esperanza, que es la cosa más valiosa que tiene una sociedad. Al regreso, voto de castigo, paraísos fiscales, ¿cuán diferentes son Puerto Rico, Uruguay y otros lugares? Hablamos con Mujica al regreso de la pausa. Don Pepe, usted por convicción vive una vida muy modesta, ¿no? Usted pudo haber estado mucho más cómodo, ¿no? Sin embargo, tiene esa convicción de vida. Explique a los que nos están viendo. No, es al revés, yo soy cómodo. Ok. Los que no son cómodos son los que optan por la otra vida. ¿Por qué soy cómodo? Porque preciso poco. Y lo arreglo con poco. Entonces me queda tiempo y energía para hacer las cosas que me gustan. Si me lleno de pamento, casa grande, muchos sirvientes y esto y lo otro, después tiene que tener otro para que los cuide porque los roban y esto y lo otro, o hacen cebo, esto y lo otro, todo complicado. ¿Para qué? Si se puede con sencillez. Usted teniendo resuelto el problema del techo, el problema de la comida, y un poco más, no precisa tanto para vivir. Pero además, es una peligrosa mentira. Porque el mundo, si 7.000 millones, 8.000 millones van a vivir como vive el mundo rico, el planeta no resiste. Estamos diciendo una mentira. Hay que aprender que las cosas duren, no despilfarrar, vivir con sencillez y tener tiempo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué? Esa palabra que está tan de moda, la libertad. Soy libre, cuando gasto tiempo de mi vida en las cosas que me gustan. Claro. Yo vivo cómodo. Los otros son los que no viven cómodos. No, se complican la vida al cohete. Bueno, el hombre en esta cultura nos dejan llevar. Y al fin y al cabo, tienes que cambiar el teléfono todos los años, tienes que cambiar el auto cada 2 años. Y tienes un rancho en el balneario, no quieres la casa en Miami, dale. Pero tú no compras con plata. Tú compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero tú no puedes comprar años de vida. Pará un poco. La pregunta es, ¿en qué gasté el tiempo de mi vida? Porque la vida se te está yendo. No hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Aprender a contenerse, a manejarse, a no volverse loco por el ruido, por la propaganda, a no quererte estos versos que te vienen las arrugas y tenés que tener la crema esta y la otra, o que te meten la bicicleta que te va a sacar la panza. Sí. Todo yo manera de meterte la mano en el bolsillo. Definitivo. Hay que ser así gorditos, bonitos como nosotros. Don Pepe, el rumbo de América Latina, de nuestros países, ¿qué reflexión le lleva en estos últimos años, las últimas décadas? ¿Qué le parece? ¿Por dónde van?
Somos probablemente el continente más rico en recursos naturales. Estipulado. Tenemos una ventaja superlativa, el agua dulce. Y sin embargo somos el continente más injusto que hay. El que reparte peor del mundo. La independencia significó que pudimos construir muchos países, pero no hemos construido una nación. Es muy difícil encontrar un conjunto humano tan grande como son los latinoamericanos, que a pesar de las diferencias que tienen pueden hablar entre sí y se entienden. Casi no existimos en el mundo, no podemos negociar con los grandes bloques porque no pesamos, porque estamos atomizados en un montón de repúblicas y cada cual piensa en la suya. Y competimos entre nosotros. Entonces, fíjate tú, como necesitamos trabajo para nuestra gente, vienen empresas de afuera que son de gente rica, del mundo rico, a invertir acá. Pero vienen a ganar plata. No son carmelitas descalzas. Vienen a ganar plata. Y si vienen acá es para ganar más de lo que ganan allá. Y nosotros precisamos dar trabajo. Pero nos piden tales condiciones que al final le damos a esos que vienen de afuera mejores condiciones que las que están acá. Pero después la ganancia se la llevan y la van a reinvertir donde les guste. Perdemos soberanía sobre el ahorro. Porque esta compañía gana acá y después va a invertir en Tanganica, vaya a saber dónde. Y lo que hace progresar a un país que tú ganas y vuelves a invertir para ganar más. ¿Y habrá la forma de revertir eso, don Pepe? Es bravo, es difícil. ¿Difícil? Es muy difícil. A mis espaldas está el Palacio de la Asamblea Legislativa de aquí de Uruguay. Muy interesante porque, como ya estipulamos en este programa, la población del Uruguay es muy parecida a la de Puerto Rico. Aquí hay 3.400.000 personas. Actualmente en Puerto Rico unas 3.200.000 personas. Se divide en una Cámara de Diputados, lo que sería una Cámara de Representantes, y el Senado, al igual que en Puerto Rico. Aquí en Uruguay los senadores se componen de 30 y en el caso de la Cámara tienen 99 diputados. Claro está, al igual que en nuestra política, por muchos años estuvo dominada por dos partidos, el Partido Blanco y el Partido Rojo. Sin embargo, ya eso ha cambiado. Se han dado coaliciones, el surgimiento de otros partidos, como ha ocurrido también en otros lugares de América Latina, incluso recientemente en Colombia. Sobre ese particular hablamos con Mujica y sobre todo si hay una evolución, un cansancio hacia los partidos tradicionales o es simple y sencillamente un voto en contra de algo. Vean ustedes. Hay una tendencia a votar en contra, sin tener claro a favor de qué. Más bien es un voto por la negativa. Porque yo no creo que México se haya transformado de izquierda con la votación que tuvo este hombre, que fue una de López Obrador. Fue una aplanadora. Pero más bien fue un castigo a lo que había. Macron en Francia pasó algo por el estilo. A los 2 años tenían los chalecos amarillos en la calle y todo lo demás. Hay un conformismo. Las sociedades contemporáneas tienen mucha ansiedad. Entonces, esa ansiedad se trasunta que nunca te alcanzan los medios económicos que te puede dar el salario común y corriente que puedes tener. Y siempre te falta, y te falta, y te falta. Y le vas a echar la culpa al gobierno. En gran medida. Por la circunstancia política. Entonces tiendes a buscar nuevas salidas. Aunque no tengas clara mucho, no importa. Hay mucha ansiedad en la gente.
Y está todo hecho como para hacerte trampa. Por ejemplo, si sos presidente, sos presidente. Pero te quieren tratar como un monarca, te ponen la alfombra roja, los tipos que tocan corneta, como para que te creas que sos medio un conde, ¿no? Te hacen todas esas trampas. Porque cuando querés acordar, sos un monigote. Porque entras a depender del círculo de los poderosos. Y vos te creés que querés pertenecer a ese mundo, ¿viste? Subjetivamente. Está lleno de trampa este camino. ¿Y usted ha tenido muchas flores? Sí, claro. Y muchas penas también. Me han pegado unos cuantos tiros, pero estoy vivo. Don Pepe, ¿la vida ha sido buena con usted? Hermosa. Cuando mira para atrás, son 87 años. Me han pegado unos cuantos tiros, pero estoy vivo. Pero es hermosa. Gracias por recibirnos, gracias por este ratito tan interesante y hablar con usted y su buen sentido del humor, ¿eh? Que eso es muy bueno. El humor es un cable de tierra. Por eso lo mantiene así joven y con esa vitalidad. Hay que hacer hay que hacer flores con las penas. ¿Y usted ha tenido muchas flores? Sí, claro. Y muchas penas también. Pero lo que le dije antes, los humanos aprendemos más de los porrazos. ¿Sabes lo que triunfa en la vida? No es llegar a ningún lado. Al lugar que vamos a llegar ya está predestinado. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Así es. Y empezar de nuevo. En todos los órdenes de la vida. En los sentimientos, en el amor, en las relaciones personales, en el trabajo. Hay que darse unos lambetazos en las heridas, pero después no darle mucha pelota a las heridas porque mirando para atrás y teniéndose lástima a sí mismo no arregla nada. Hay que empezar de nuevo. Así es. Muchas gracias y larga vida, don Pepe. Gracias por recibirme. Encantado. Mucho que reflexionar en la noche de hoy, ¿verdad? Usted tal vez se puede quedar en el debate liviano de las izquierdas y las derechas. No se trata de eso. Se trata de la aspiración de poder tener políticos honestos y que los puertorriqueños nos merecemos buenos gobiernos de cara al futuro. Hacia eso debemos trabajar. Así que usted repase este programa, compártalo y, como dije, reflexione. De esta manera concluimos Ahí está la verdad. Invitación extendida para una próxima edición. Que la pasen bien.